Buenas tardes para todos. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, entonces vamos a continuar la charla que dimos la semana pasada, que es de la introducción a la domótica. No se preocupen si no estuvieron, porque pues no tiene pues ningún enlace que sea pues importante. Sin embargo, pues voy a hacer un pequeño resumen aquí para empezar. Entonces, pues para los que no nos conocen, Tristán y yo somos socios de una empresa pues de integración de domótica. Nos ocupamos de toda la parte de diseño, instalación, programación y mantenimiento, que sobre todo es pues como una parte de actualización del sistema. Entonces, como vimos la semana pasada, la domótica está en 3 campos de acción: en el confort, el entretenimiento y la seguridad. En el confort está todo lo que es la parte de control de iluminación, cortinas, el ahorro energético. En entretenimiento está todo lo que son teatros en casa, audio, video, y en seguridad pues está todo lo que son circuitos cerrados de televisión, alarmas y control de acceso. Todos estos sistemas pueden trabajar por separado, pueden ser individuales, tener un sistema de alarma por un lado, un sistema de audio por otro, pero la domótica lo que nos permite es tener un control centralizado que nos permite interactuar y que se comuniquen entre ellos. Esto puede ser desde una interfaz como una tablet, un smartphone o un control remoto. Entonces, en el día de hoy vamos a dividir pues la conferencia en 3 partes. Vamos a hablar primero de lo que es la iluminación natural, después la iluminación artificial y después cómo se puede controlar esto generalmente. En la primera parte entonces vamos a ver todo lo que es la definición de la iluminación natural, por qué y cómo se debe controlar, cuáles son los tipos y las aplicaciones de control que tenemos. En la iluminación artificial entonces también vamos a ver qué es, cuáles son las propiedades y los tipos de fuente y de control. Y ya pues vamos a ver cómo se controla esto en general. Entonces, la iluminación natural es toda la que proviene de la naturaleza. Entonces ya puede ser las estrellas, un relámpago, el sol, pues que es lo que vamos a tratar en el tema de hoy. Cada que hablemos de iluminación natural vamos a tratar la luz solar. Entonces la cantidad de luz que entra a un ambiente depende del tamaño del espacio que se le dé para que atraviese a ese lugar. Hay 2 propiedades importantes que se deben tener en cuenta en la iluminación natural, que son la intensidad y la tonalidad. La intensidad depende entonces, por ejemplo, del momento del día. Por la mañana es menos intensa y al mediodía llega pues a su tope. Y la tonalidad es que en el día, por ejemplo, es más blanca y ya cuando se acerca la noche ya tiende a ser más rojiza. Entonces, ¿por qué la debemos controlar? Lo más importante es saber aprovechar esta luz natural, que no nos encontremos con un edificio que no tenga un buen diseño, donde no hay ventanas, donde no permite pues la entrada de esa luz, ni tampoco con un sistema donde están las ventanas pero está mal diseñado, entonces no crea un buen confort de trabajo. Es que el que nos permite el control también, manejar lo que es el resplandor para que no entre al espacio. Mejora pues el confort visual para tener una iluminación adecuada, permite proteger los muebles o el piso en madera, todo esto de los rayos ultravioleta, y también nos permite tener una reducción del calor, ya vamos a ver más adelante cómo, y esto nos permite optimizar también el sistema de energía. Y además de esto, pues nos permite tener una privacidad. Entonces, ¿cómo se controla? Simplemente con la utilización de cortinas. ¿Qué nos permite la cortina? Entonces, en la parte donde va la tela, hay un rayo incidente que entra pues de la luz solar y se divide en 3 rayos distintos. Entonces, hay uno que se queda en la tela, que es lo que llamamos la absorción solar, y este permite evitar el reflejo al interior del recinto. Entonces, lo que hace es que haya menos brillo en el recinto. La transmisión solar es la parte de ese rayo incidente que se transmite al espacio, pero en este caso es el que nos permite tener un confort visual y tener la iluminación deseada. Y la última parte
ya es la reflexión solar, en donde es la parte de la radiación que rebota hacia afuera, y es ahí donde el calor se va a quedar afuera del espacio. Entonces, para ver esta parte de las telas, tenemos el efecto de diferentes tipos de tela. Entonces, por ejemplo, la tela sheer, que es casi pues transparente, permite tener una visualización neta del exterior. Las telas dim out ya se transforman como en siluetas, en sombras, y ya pues están los blackout que ya bloquean completamente la vista. ¿Qué más juega un papel importante? El color. ¿Por qué? Si tenemos una tela oscura, se va a ver la visibilidad hacia el exterior, es mejor que si es una tela blanca. Y si tenemos una tela blanca, el sol se va a reflejar más fácilmente hacia el calor hacia afuera. Pues en las telas se pueden combinar como los dos efectos, teniendo una doble tela en donde una parte sea blanca la que da pues a la ventana para que rebote el calor y que esté oscura adentro para que se pueda ver bien nítida la imagen hacia afuera. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos tipos de telas. Entonces, como les decía, los beneficios pues de la sheer es que se mantiene la vista y también protege los muebles. Entonces, por ejemplo, si hay la luz solar, el calor se refleja hacia afuera, entonces el aire acondicionado que está dentro del espacio ya no tiene que estar tan alto y puede entonces ahorrarse un consumo. Esto se aplica pues para todos los espacios de las casas, en donde se requiera una visualización para no perder el paisaje, pero que se puedan proteger pues todos los muebles. Si se combinan, pues estos se pueden combinar mucho con las telas dim out o blackout para pues lograr la parte de la privacidad. Bueno, las telas dim out, perdón. Entonces, bueno, ya decimos que se centra pues como en la forma en siluetas y sombras, también cumple con las mismas propiedades de absorción de calor y de resplandor, pero estas los que permiten es proveer privacidad al espacio. Entonces se utiliza sobre todo en habitaciones principales, en baños, entonces para contrarrestar pues esa parte de iluminación, visualización y privacidad. Las telas blackout, entonces, como decíamos, tienen la privacidad total, permite pues que el espacio esté completamente oscuro. En este caso, cuando se pone una doble tela, es más que todo decorativo, para que se refleje el calor hacia afuera por un lado y hacia adentro pues poder tener un espacio en colores o diseños diferentes. Se aplica sobre todo en teatros en casa, y pues es donde se necesitan espacios completamente cerrados, o pues ya en habitaciones pues cuando la gente pues desea dormir pues completamente a oscuras. Todos estos tres tipos de tela, existen algunos que son sustentables o sostenibles. ¿Por qué? Son hechos 100% de material reciclado y son 100% reciclables. Están libres del material que es PVC y tienen una certificación Greenware, que es una certificación que se da cuando el aire se encuentra puro debido pues a este material dentro del recinto. Esto se aplica sobre todo en edificios que se están construyendo para una certificación LEED, que es la certificación de los edificios sostenibles. Entonces, todas estas telas se pueden aplicar a diferentes tipos de cortinas. Entonces tenemos persianas verticales, horizontales, paneles japoneses, tensionadas, enrollables. Existen muchos tipos de cortinas, pero pues en este caso vamos a ver estos 6 tipos. Entonces, ¿qué son las enrollables? Pues como su nombre lo dice, es un rollo, es un tubo que permite pues enrollar la tela, que da líneas muy uniformes y que hacen pues que el espacio se vea limpio. Tiene una gran funcionalidad y versatilidad porque primero pues ocupa poco espacio
y pues se pueden utilizar todos los tipos de tela que yo les hablaba anteriormente. Entonces eso depende pues también la aplicación de la actividad que se va a realizar o el uso que se le quiere dar. Tiene algo en particular que la oscuridad total, entonces si se ponen unas guías laterales a los enrollables blackout, no va a haber ningún rayo de luz pues que entre por ninguna parte, entonces es completamente cerrado. Las corredizas pues son las tradicionales que se mueven hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia el centro. Estas permiten darle una textura, pues un movimiento a la habitación y se utiliza sobre todo pues en teatros en casa como ese efecto pues de magia de cine o en las alcobas principales y sobre todo pues cuando hay ventanas grandes. Las persianas entonces pueden ser horizontales o verticales. ¿Qué tienen de particular? Que tienen dos controles separados, entonces se puede controlar la apertura, ya sea pues hacia arriba o hacia los lados, y por otro lado se puede controlar el grado pues de inclinación de las tablillas. Esto nos permite que podemos reducir, ya no necesitamos implementar una tela translúcida y otra opaca, sino que podemos darle el toque que queramos dependiendo de la apertura de la inclinación. Bueno, esto se utiliza pues sobre todo en casas, oficinas, pues tiene varias aplicaciones y tiene muchos acabados incluidos pues en madera y en laminilla. Las romanas entonces son como unas franjas de tela que se van recogiendo a medida que se abre la cortina. Es más que todo pues decorativo y se utiliza sobre todo en el sector residencial pues por la parte estética. Los paneles japoneses son unos, pues como el nombre lo dice, son paneles verticales que se corren también sobre rieles, entonces se abren pues a cualquiera de los lados o hacia los dos, y es sobre todo en las aplicaciones cuando hay puertas, ventanas, entonces cuando son espacios donde se accede al exterior, entonces es una buena aplicación y además pues que permite que sea el espacio muy estético y agradable pues a la vista. Por último tenemos las tensionadas que son también enrollables, pero la característica es que son en espacios inclinados, entonces es como los tragaluces o las claraboyas que nosotros llamamos. Esto tiene unas guías escondidas que permiten tensionar la tela y permiten un bloqueo total de la luz. Existe también en invertido, que es este de acá, que este nos permite tener privacidad en la parte de abajo y la vista en la parte de arriba o la entrada de luz, que sería pues como el caso de los baños. Entonces, pues, ¿cómo se manejan todos estos? Pues tenemos el manejo tradicional, pues con las cuerdas o con el bastón para girar las persianas, pero ahora contamos pues con los motores. Estos motores nos brindan un confort, ya que, por ejemplo, podemos tener un interruptor que nos permite abrir, cerrar a un determinado nivel, o ya pues en la comodidad de mueble de la casa, de la cama, pues poder controlarlas desde un control remoto. Esto lo que nos permite también es automatizar el sistema. ¿Por qué es importante automatizar las cortinas entonces? Primero, pues ya hemos visto que aumenta el confort, no solo porque pues ya nos evitamos de abrir individualmente cada cortina, sino que podemos hacerlo de una manera general y automática. También se puede hacer una autorregulación, esto se hace con sensores de luz. Estos sensores permiten ver la intensidad que hay que entra al espacio y poder regular automáticamente las cortinas. Pues ya hemos hablado de lo que es la gestión energética. También podemos crear escenarios que si yo llego a la casa pues con un botón pueda cerrar todas las cortinas al mismo tiempo o hacerlo con una programación horaria que cuando yo llegue a las 7 de la noche ya están cerradas, y el control general que hablábamos ahora. Entonces ya acabamos pues la parte de la iluminación natural. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Los dejo con Tristán para la otra parte.
los materiales, hay muchas densidades, sobre todo los blackout son más rígidos, son más espesos, pero también, o sea, también se pueden aplicar en los enrollables, depende pues también como de la aplicación. Por ejemplo, los rígidos pues no quedarían bien en una cortina corrediza, pues porque ya sería imposible hacerle los pliegues. Pero entonces dependiendo del material se le da una aplicación. Los materiales que son muy espesos, sobre todo es para los blackout. Y para las persianas también. Sí, como las madera, por ejemplo, o en las tablillas, pero eso ya son... Así está bien. ¿Me entienden bien? No. Ya está bien, sí. Entonces hemos hablado de la iluminación natural, vamos a hablar de la iluminación artificial. Si no me entienden, me pueden parar en cualquier momento, yo repetiré, no hay problema. Entonces vamos a empezar con la iluminación artificial. Vamos a ver una definición y a qué sirve. Vamos a ver las propiedades, algunas aplicaciones, los tipos de fuente y el control. Es un poquito técnico, entonces si tienen alguna pregunta, la pueden preguntar y intentaré contestar. ¿Por qué necesitamos iluminación artificial? La iluminación artificial es requerida por la falta de iluminación natural que podemos tener en los espacios, ya sea en la casa, por ejemplo, cuando es de noche, o en las oficinas que no tienen suficiente luz desde afuera. Entonces, toda esta iluminación artificial se necesita en cualquier espacio. La luz artificial es aquella luz que nosotros producimos con una fuente de energía, como lo son, por ejemplo, las lámparas eléctricas. Es una definición que he encontrado en internet y que me parecía bonita. La luz artificial tiene algunas propiedades que tenemos que tener en cuenta. Son dos. Tenemos que tener en cuenta el color y la cantidad de luz. El color lo asociamos con la temperatura. ¿Cuál temperatura? Es la temperatura que emitiría el sol si tuviera un calor específico. Por ejemplo, si el sol tiene un calor de 1500 Kelvin, emitiría una luz muy amarilla, como lo hace cuando es el atardecer, por ejemplo. Si tuviera un calor de 20.000 Kelvin, tuviera un color muy, muy azul, como lo son los rayos eléctricos, por ejemplo, que caen cuando hay una tempestad eléctrica. En este cuadro, por ejemplo, podemos ver con la temperatura el color que nos da. Entonces, empezamos con 1500 Kelvin con el atardecer. Después tenemos las lámparas incandescentes que conocíamos antes, que tienen como un calor de 2700 Kelvin. Después tenemos el fluorescente, que utilizamos sobre todo en oficinas, porque tiene una luz muy, muy blanca, que se parece a la luz del día. Vamos a ver estos tipos de fuentes después. Y tenemos la luna llena, que es más o menos de 8000 Kelvin, y el rayo eléctrico, como estábamos hablando. Entonces, nosotros necesitamos distintos colores de luz en la vida cotidiana. Por ejemplo, utilizamos la luz cálida para realizar ambientes relajantes, porque como estábamos diciendo, es una luz que se parece al atardecer. Entonces, cuando regresamos, por ejemplo, de un día de trabajo, el cuerpo se va a acostumbrar a esta luz para ir a descansar. Entonces, es una luz que se utiliza sobre todo en la sala de una casa, en habitaciones, en restaurantes cálidos. Y del otro lado tenemos la luz fría, que es una luz más blanca, que se parece a la luz del mediodía. Entonces es una luz que nos despierte.
Por eso la utilizamos en oficinas, en hospitales, en las universidades, en las aulas de clase. ¿Sí? No. En la imagen, por ejemplo, acá se ve la luz cálida y a la derecha la luz fría. Por ejemplo, si eso sería el consultorio de un dentista, me gustaría más tener una luz así para relajarme que una luz blanca así que se parece a un hospital. No sé si a ustedes también. La segunda propiedad es la cantidad de luz, como estábamos diciendo. Necesitamos una cantidad de luz para ver las cosas. ¿Cómo se mide esta cantidad de luz? Tenemos dos medidas. La primera es que medimos la fuente de luz. Y la segunda es medir la cantidad de luz que tenemos en una superficie, por ejemplo, en la área de trabajo o en el escritorio. Tenemos una relación entre los dos, que un lux, que es la cantidad de luz que tenemos en una superficie, es igual a la cantidad de luz de la fuente en lumen sobre un metro cuadrado. Entonces, como se ve en la imagen, la lámpara nos da 16 lumen y entonces tenemos en lux 16 lux sobre una área de un metro cuadrado. Pero si vamos en un escritorio más lejos, vamos a tener una cantidad de lux en esta área 4 veces dividido por 4. Entonces la cantidad de luz es muy importante a tener en cuenta. En el próximo cuadro, ¿de qué depende la cantidad de luz? Entonces, obviamente, depende de la cantidad de lumen que va a salir de la fuente. Tenemos que tener en cuenta esta cantidad de lumen por la cantidad de lámparas que tenemos. Tenemos que tener en cuenta también la evolución de las lámparas en los años, porque algunas fuentes, como el incandescente, por ejemplo, o los fluorescentes, cambian de rendimiento. Entonces, la cantidad de lúmenes que tenemos puede variar durante los años. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el entorno. ¿Por qué? Como lo estábamos diciendo, por la dimensión del espacio. Porque si es una sala más grande, se va a necesitar más lámparas, más lúmenes. También de la altura de las fuentes de luz, como lo hemos visto antes. De la altura del escritorio y también de los reflejos, ya sea en el techo, en el piso o en las paredes. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen un piso en porcelanato, la luz se va a reflejar mucho más y se va a ver más blanco. O si están en un espacio muy, muy oscuro con paredes negras, se va a necesitar más luz para que ustedes pueden ver. ¿Qué cantidad de luz se necesitan según las actividades? Lo vamos a ver en este cuadro. Por ejemplo, si ustedes están en el cine o en la casa, en la habitación, relajándose, no necesitan mucha luz porque no están leyendo, no están haciendo nada. Entonces, se necesita más o menos 150 lumen por metro cuadrado. Mientras que si están en la oficina, van a necesitar mucho más luz. Y van a necesitar por lo menos 250 lumen por metro cuadrado hasta 1000 lumen por metro cuadrado. Para que ustedes tienen más o menos una comparación con lo que conocen, la luz del día cuando está haciendo un calor impresionante con un cielo sin nubes, van a tener 10.000 lúmenes por metro cuadrado. Y en un día muy oscuro, cuando está cayendo un aguacero, van a tener 100 lúmenes por metro cuadrado. Entonces, como hemos visto, según las actividades, se van a necesitar una cantidad de luz y un color
distinto. Estas cantidades de luz y este color se pueden dar con distintos tipos de fuentes. Vamos a ver los distintos tipos. Vamos a empezar con el incandescente, no vamos a ver la lámpara de petróleo. Entonces, ¿cómo funciona el incandescente? Funciona con el calentamiento del filamento que está dentro del bombillo. Lo que pasa es que este filamento se comporta como una resistencia. Entonces se calienta y produce luz. Lo que pasa es que con el efecto Joule pierde 85% en calor y solo el 15% nos va a dar luz. Entonces son bombillos que son muy poco eficientes. Muy poco eficientes. Además tienen una vida útil de más o menos 1000 horas, que representan en el uso doméstico más o menos de 6 a 1 año de vida. La ventaja con estos es que el bombillo es muy barato, pero todo eso se pierde porque toca cambiarlo cada 6 meses y con la factura de EPM se pierde. Después tenemos el halógeno, que es un poquito mejor que el incandescente, y funciona de la misma manera. La diferencia es que el filamento está hecho en tungsteno y está dentro de un gas que contiene un poquito de halógeno. Entonces, el tungsteno y el halógeno crean como un equilibrio químico que aumenta la vida útil de la lámpara y la eficiencia también. Entonces vamos a tener una eficiencia más o menos de 1.5 veces mejor y una vida útil de 2 a 4 veces más. Es un poquito más costosa que el halógeno, pero con el cambio de bombillos, con el ahorro que se realiza, al final se parecen mucho en precios. Después tenemos el fluorescente. El fluorescente, ustedes ahora lo conocen sobre todo en el bombillo fluo compacto, pero hace mucho tiempo que se está utilizando en universidades, en las oficinas, porque nos permite realizar una luz que se parece a la luz del día, mientras que los dos otros crean una luz que es más amarilla, más para relajarse. La otra ventaja del fluorescente es que puede ser muy económico y puede tener una vida útil muy grande. La vida útil, como lo ven, va de 3.000 a 75.000 horas, dependiendo de la calidad de la alimentación. Si tiene un driver y si tiene un cambio de intensidad y cuántas horas al día está encendido. Los fluorescentes en tubos son un poquito más eficientes que los fluorescentes en bombillos, los ahorradores. ¿Qué pasa con estos? Es que son muy malos para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque tienen un poquito de mercurio y el mercurio es muy malo por el medio ambiente. Entonces, cuando no funcionan, después no sabemos qué hacer con estos bombillos, no se pueden reciclar. Lo que pasa también, otra cosa, es que ahora como el mercado de los bombillos ahorradores está creciendo, los aparatos, los equipos hay de todo. Hay unos de muy buena calidad y otras que son de muy mala calidad. Entonces a veces se compra uno donde dicen 8.000 horas de funcionamiento y solo te van a durar 100 horas. Después tenemos la LED. La LED que está de moda. Todos quieren la LED. Pero para nosotros es muy difícil de integrar una LED porque hay de todos los tipos. Lo que pasa es que la LED siempre funciona con una corriente continua. Entonces siempre tiene un transformador o un driver o algo que convierte la electricidad 110 en corriente continua. A veces el driver está incluido en el bombillo, como en este, por ejemplo. A veces está aparte. Entonces hay un poquito de todo. Lo bueno con la LED es que es muy ahorrador.
y tiene una vida útil muy grande. Lo que es un poquito malo es que como tiene el driver, cuando está interno, calienta mucho. Entonces, tiene que tener disipadores y aletas de refrigeración. También a veces se encuentran unos de muy mala calidad que reproducen solo una parte del espectro luminoso visible. En la siguiente diapositiva tenemos un cuadro de las relaciones de consumo de cada tipo de fuente. Entonces vemos que el incandescente, por ejemplo, consuma más o menos 5 veces más que el ahorrador, el compacto fluorescente. Y consuma más o menos 1 por 7 lo que consuma la LED. Como estábamos diciendo, acá se pueden ver que estas cifras son más altas que las del compacto fluorescente. ¿Por qué? Porque, como lo estábamos diciendo, se necesita un driver. Entonces, esto es el consumo del driver. Y por eso la eficiencia se pierde un poquito. ¿Cuáles son las otras propiedades de estas fuentes? Tienen distintos tipos de conectores y de alimentaciones, como estábamos hablando. Los conectores más conocidos son el E27, que son los que casi todos tenemos por lo menos uno en casa. Y son muy conocidos también el MR16 y el RU10, que se utilizaban sobre todo para los halógenos con los ojos de buey y que se utilizan ahora por las LED. Tienen también distintos tipos de alimentaciones, como lo estábamos viendo. Entonces se puede tener transformadores o driver de 12-24 voltios o se puede alimentar directamente desde la corriente alternativa. ¿Cuál es la diferencia entre un driver y un transformador? El transformador nos va a convertir la señal de corriente alternativa en una señal de 12-24 voltios continuo. Mientras que el driver va a convertir el 110 en una alimentación adaptada a la luminaria después, por ejemplo a la LED o al fluorescente. Vamos a ver los distintos tipos de control que se pueden aplicar a estas fuentes de luz. Entonces, dependiendo del tipo de fuente de alimentación, tenemos, como vamos a decir, dos grupos de tipos de control. Se puede hacer el control directamente sobre la alimentación en 110 o se hace el control del driver con una señal aparte. Eso quiero decir, que ustedes tienen el driver, lo alimentan en 110 y aparte tienen un cable solamente de control. Entonces solo pasa un señal analógico o un señal digital. Vamos a ver el control de la alimentación. Se hace un control sobre la fase. En estas imágenes se representa la señal de alternativa. Entonces, para quitar un poquito de potencia en promedio, se quita en el periodo, en adelante o al final del periodo, una parte de la alimentación. Lo que resulta que el promedio es un poquito menos que la cantidad total. Cuando se quita así, cuando se empieza el periodo, es sobre todo para las luminarias de tipo inductivo, como lo son los incandescentes, los halógenos o los transformadores magnéticos. Mientras que la otra es sobre todo cuando es de tipo capacitivo, sobre todo para los transformadores electrónicos. Para las LED y los ahorradores se pueden utilizar a veces los dos, dependiendo del driver que está integrado en el bombillo. El otro grupo de control que tenemos es un control, lo recuerdo, que es aparte. Entonces es un cable, un hilo aparte.
podemos tener un control analógico con el 0,10 voltios que nos va a controlar el driver de iluminación. Este sistema estaba muy utilizado sobre todo para fluorescentes o LED. Lo que pasa es que este control, como se ve acá, es un control desde el dimmer hasta la fuente de luz. Entonces no es muy versátil. Si tengo, por ejemplo, 10 lámparas fluorescentes así, tengo que tener 10 controles así, de 0,10 voltios. Entonces no es muy versátil. Por eso se está perdiendo. Otro tipo de control es el DMX 512. Es una señal digital que se utiliza sobre todo en discotecas, conciertos. Es una señal de alta velocidad digital y se utiliza sobre todo para lámparas que tienen LED de varios colores, movimiento, parpadeo, por ejemplo, todo eso. Y el último es el DALI, que se utiliza sobre todo en oficinas. ¿Por qué en oficinas? Porque es un protocolo de control bidireccional. Entonces, el DALI, cuando ustedes tienen un control centralizado, este control va a hablar con cada driver, que va a tener una dirección. Y este driver va a mandar informaciones al cerebro de control, diciendo, por ejemplo, hace cuánto tiempo está encendido, cuál es su vida útil, algunas informaciones así. Y es muy práctico porque cuando se cambian, por ejemplo, en las oficinas los escritorios, se pueden reajustar las luces dependiendo de la nueva disposición de la oficina. Entonces ya hemos visto los diferentes tipos de fuente, el control que se pueden hacer sobre esto, y ahora vamos a ver el control general que se puede hacer con la luz natural y la luz artificial. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o si no entendieron alguna cosa. Sí. El control de iluminación incluye el control de intensidad, pero incluye otras cosas. Por ejemplo, podemos tener sensores que van a apagar las luces. Eso es control de iluminación. Y Sí, lo que quiere decir es que, o sea, se puede, no solo la intensidad, sino también se puede controlar el encendido, el apagado. con horarios, con sensores. Aquí como lo vamos a ver pues en la parte general, entonces uno puede, por ejemplo, agrupar diferentes zonas de iluminación y apagarlas en un momento determinado. Eso también le llamamos lo que es el control de la iluminación. ¿Qué pasa? Bueno, entonces vamos a ver cómo se controla en general pues la parte de la iluminación natural con la iluminación artificial. Entonces lo que nos permite pues este control es que tener una variación de intensidades pues luminosas como lo habíamos visto, crear escenarios que lo que estábamos hablando de apagar zonas diferentes, por ejemplo en una biblioteca, en una universidad entonces que solo se apaguen las luces de la biblioteca, o en una casa también que solo se apague solo lo del comedor o que se apague toda la casa. Esto pues nos crea un confort de trabajo. En la parte de motorización de las cortinas entonces nos permite un control individual y general también. También crear los escenarios. Gracias. Y esto entonces nos permite tener un ahorro energético, poder hacer pues todo el control general, mezclar la parte de iluminación, de control de iluminación y control de cortinas,
tenemos la programación horaria que también nos permite pues alumbrar, encender las luces y cerrar las cortinas en el momento determinado, y pues todo lo que habíamos hablado de la certificación LEED. Lo que es importante también en el control general es que se puede centralizar todo esto en un solo punto, ya sea pues la recepción o un control pues donde esté pues vigilándose todo esto. Nos permite pues crear como estadísticas de consumo, ya sea mensual o anual, y también nos permite crear escenarios automáticos a partir de sensores. ¿Qué sensores tenemos? Entonces tenemos los sensores de luz natural, que son unos sensores que miran el rayo incidente que viene pues de la luz solar para decirnos pues a qué temperatura y qué pues rayo tenemos en esa ventana, por así decirlo, o un detector de presencia, que es para saber si hay alguien ocupando o no algún recinto. ¿Qué nos permite? Pues tener mucho ahorro de energía en términos de consumo. Nos permite pues adaptar un espacio dependiendo de la iluminación natural que entra y adaptarle pues con la iluminación artificial para que el nivel de iluminación sea adecuado. Estos sensores son muy fáciles de instalar, se utilizan mucho pues como en remodelaciones, tienen bajo costo de mantenimiento pues porque pues tiene una batería pero que dura pues varios años, y tiene una característica muy importante, es que ellos pueden conectarse, hablar pues entre ellos para poder saber combinar. Si por ejemplo si alguien sale del espacio, entonces dependiendo pues si hay alguien o no, combinarse también con la luz que entra a ese ambiente. Se puede pues también seleccionar pues la forma como funcionan, que si no hay nadie, por ejemplo el de presencia durante 5 minutos, 15, media hora, bueno, se puede pues programar. Entonces vamos a ver un videito que nos muestra pues cómo en un edificio puede ahorrarse pues todo ese consumo. No. La memoria, ¿no?
Bueno, entonces aquí vimos pues un ejemplo muy claro de lo que puede hacer el control de estos dos tipos de iluminación dentro de un edificio. Entonces pues vimos cómo combinándose pues entre ellos se puede lograr ese ahorro en porcentaje de consumo y que pues es muy importante pues ahora para todo tipo de construcciones. Entonces pues como conclusiones sabemos pues que las cortinas y el control pues con cortinas y la iluminación nos permite pues crear un confort, ya tanto pues como a nivel pues de manejo y ya también como visual. En la parte de, control, de ahorro de energía ya estamos hablando pues en términos de consumo y también pues en términos de temperatura, ya que el calor pues puede salir del espacio o entrar en el caso pues en que se necesite. No hablamos mucho pues de la parte decorativa, pero también juega una parte importante cuando se juega con las lámparas, el tipo de diseño de cortinas y todo esto. Entonces permite pues crear un espacio agradable y con un confort visual. Y finalmente pues está toda la parte de centralización y ya pues vimos todas las ventajas que tiene pues automatizar todo este tipo de sistemas. Muchas gracias a todos.